momento de meditación en la palabra de Dios y eh, hay sin duda, como veíamos en el motivo de oración, muchas razones para estar preocupado eh, por hermanos, por la situación económica del país, por muchos factores que nos generan inquietud, zozobra. Y ese es un sentimiento que es propio de la naturaleza humana. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con hombres que al igual que nosotros han también pasado por esa situación. Hay una sensación, una de las formas de caracterizar estas situaciones es a través de la angustia, a través de justamente esa palabra que nos habla de una situación de ahogo, de estrechez. Y sin duda que hay uno de los hombres que encontramos en las Escrituras que puede ser de mucha bendición, de ejemplo y de aliento, es justamente el rey David. Es el hombre, como veíamos en las Escrituras, vemos en las Escrituras, que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que, aún en sus falencias, en sus debilidades, Dios lo señaló como un ejemplo para nosotros a través de este título que él le daba y también de esta enorme responsabilidad y privilegio que le dio de ser el ascendiente del Señor Jesús y de ser la cabeza real del pueblo de Israel. Y a lo largo de su vida encontramos muchas experiencias de angustias y hay, sin embargo, en él una expresión que encontramos que no hay en ninguna otra parte de la Biblia. En dos momentos de su vida claves, trascendentales, él hace una aseveración que podemos hacer nuestra en el día de hoy. La primera vez es cuando él en 2 Samuel, en el capítulo 4, luego de haber muerto Saúl, quien estuvo persiguiendo toda su juventud, y quedar ya reconocido por las tribus de Judá como rey, pero no por el resto de las naciones, el resto de la nación, porque aún había allí una diferencia, un conflicto entre la casa de Saúl y la casa de David. Y aquel que estaba siendo representante de la casa de David, de Saúl, Isboset, eh, es cobardemente asesinado por alguno de sus súbditos. El pensamiento de estos súbditos era que iban a recibir una compensación o una eh, mejora, una recompensa por parte de David. Sin embargo, David les responde como un asevero en 2 Samuel 4:9, les dice, vive Dios, quien ha librado mi alma de toda angustia, que así como yo castigué con la muerte a aquel que me vino a decir que había matado al rey Saúl en medio de la guerra, lo cual sabemos que en realidad había sido una mentira, ¿cómo no voy a hacer ahora lo mismo con ustedes que han tan cobardemente matado a una persona en su lecho de descanso? Él ahí menciona que todo lo que había vivido hasta ese momento y todas las angustias que vamos a ver que él pasó, el Señor le había librado. Y esta misma expresión, dice, vive Jehová que me ha librado mi alma de toda angustia, es la que él repite en 1 Reyes 1:29 al final de su reinado, cuando en ese complot que está armando Ananías para tomar el reino, es avisado y él reconoce y asevera por medio del Señor que Salomón será quien va a ocupar su lugar. Eso es lo que dice justamente en 1 Reyes 1:29. Dice, el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y acá encontramos estas dos palabras, ¿no? Redimido, que significa justamente rescatado, comprado, pagado el precio de la angustia, librado, y esta palabra angustia, que como dijimos, nos habla de estrechez, una posición de aprieto. Y cuando vamos a la palabra Dios y buscamos la palabra angustia, es de singular particularidad, que
figura unas 100 veces. Entre el plural y el singular, figura unas 100 veces. Pero de esas 100 veces, un tercio, más de 30 veces, aparecen en los salmos. En el libro justamente de las canciones para expresar nuestra gratitud, nuestra oración a nuestro Dios. Y como sabemos, muchas de estas canciones fueron compuestas por David y vamos a, sin duda, meditar en alguna de ellas. Pero antes también nos gustaría que revisásemos un par de situaciones, un par de personas más en las Escrituras que también pasaron por angustias, pero cobraron de manera diferente. Nos dice en Job 35:3 que Jacob le dice a su familia: levantémonos y subamos a Betel. Y haré altar allí al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino en que andar. Jacob, a pesar de haber sido el hombre que fue, y que muchas veces tanto nos parecemos, él reconoció que el Señor le respondió en su día de angustia cuando vamos a través de los salmos y de las escrituras, reconociendo nuestra situación, nos acercamos a Él, el Señor nos responde. Y vemos cómo Jacob, cómo a través de esta situación de angustia, aprendió la verdadera relación que él debía tener con su Dios. Por el otro lado, nos encontramos con otra persona que sufrió la angustia, pero que su respuesta a la angustia no fue la mejor. Es la del caso de Sansón. En Jueces 16:16 dice que, hablando de Dalila, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Pero ahí vemos que Sansón, lejos de, en medio de esa angustia, acudir al Señor, se dejó influenciar, se dejó llevar por esta angustia y buscó canalizarlo de una manera que terminó, lamentablemente, para su perjuicio. No sería extraño de que Sansón, sabiéndose en contra de lo que Dios quería para él, lejos de querer reconocer que el Señor era su fuente de redención para su angustia, dio la espalda porque era más cómodo, más atractivo seguir por donde estaba en vez de seguir el camino que el Señor le proponía. Esa angustia que él tenía, el Señor podía habérsela resuelto, pero claro, la forma de resolverlo sin duda pasaba por dejar de lado lo que él tanto apetecía, que tanto le gustaba y que lo llevó a su muerte, a su castigo, a su sentencia. Es por eso que en esta noche podemos también, al igual que le pasó a David, pasar por distintas situaciones de angustia. Cuando recorremos la vida de David, nos encontramos que él pasó por muchas situaciones de angustia y que en alguna de ellas él las plasmó luego a través de una canción y en otras él también, sin quizás dejar una letra, una canción que quede para nosotros, acudió al Señor. Podemos leer simplemente para en esta noche algunas de las expresiones que él puso en los salmos relacionados con la angustia que él tenía. En el Salmo 4 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia, esa situación de estrechez, esa situación de aprieto, el Señor lo hizo sentir mejor. Lo hizo sentir que no estaba ahogado, sino que estaba en el lugar que el Señor le podía cobijar y darle aliento. En el Salmo 9 dice: Jehová será refugio al pobre, refugio en el tiempo de angustia. En el Salmo 18 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios,
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Encontramos también en el capítulo 32 una expresión muy similar al Salmo 9, donde dice: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como a través de su vida, y ahora vamos a repasar todas esas situaciones de angustia que pasó David, y que muchas hay una gran similitud con lo que nosotros podemos vivir. A pesar de la diferencia en el tiempo, en la cultura, en las posibilidades, en las situaciones, David pasó por situaciones de angustia que pueden ser muy similares a las que podemos vivir hoy. Una de las primeras que sin duda él pasó es cuando se vio involucrado en la situación de tener que huir porque Saúl pedía su cabeza. En 1 Samuel 19 él tiene que huir y justamente esa situación de la pérdida de su vida lo llevó a tomar esta decisión. Él también sufrió la angustia de ver que sus padres podrían sufrir la consecuencia de esta sed de venganza de Saúl. Vemos en el capítulo 22 de 1 Samuel cómo él fue hacia Moab y le pidió al rey de Moab que le guardase a su padre y a su madre hasta que esta situación se resolviese. ¿Cuántos nos parecemos nosotros también en estas circunstancias? Cómo a veces pasamos por la angustia algunos de sentir que en nuestro trabajo somos por un motivo u otro presionados, agredidos, forzados a tomar decisiones que no debemos, quizás en situaciones que casi estamos en el límite de tener que quizás renunciar a ese trabajo por seguir al Señor. Y muchas veces también nos pasa la preocupación por la salud de nuestros padres, la salud por aquellos que nos siguen. También le pasó por esta misma angustia David con su propia familia. Lo vemos en 1 Samuel 30, cuando él haciendo estas expediciones, toda la familia que él tenía allí reunida en Ziklag, mientras que él estaba y el Señor le libraba de tener que combatir contra los propios israelitas, ya que estaba a las órdenes de un rey filisteo, al volver habían sido invadidos por los amonitas y habían llevado todo. Se habían llevado todas las posesiones y además se habían llevado todas las familias. Y allí estaban las dos esposas en ese momento de David con sus hijos. Y en ese momento nos dice que justamente David, con justa razón, se sentía angustiado por esa situación, cómo su familia había estado en peligro, consecuencia de esta invasión. También él pasó por la angustia de la pérdida de su consejero. Encontramos en 1 Samuel 25 cuando muere justamente Samuel. Y esa muerte ocurre en el medio de estos años de fugitivo de David huyendo de Saúl. Encontramos en la palabra que en algún momento David se acercó a Samuel luego de esta situación que se generó, seguramente buscando consejo, buscando ayuda, y David lo pierde a Samuel, consecuencia justamente de la edad. Como muchas veces nosotros también podemos vivir una angustia similar, cuando el Señor permite que alguien que es de nuestra confianza, alguien que es de nuestro apoyo, por un motivo u otro el Señor nos permite que esté ya con nosotros. También vemos ahí, como decíamos, volviendo al caso de David cuando su familia fue secuestrada, dice en el versículo 6 que él se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él estaba angustiado,
Él se veía en angustia no solamente por su familia, sino justamente por esta circunstancia de las eh, personas que estaban a su cargo, que no solamente cuestionaban su liderazgo, sino que estaban a punto justamente de pedir por su vida. David también pasó justamente más adelante por la angustia de perder a su mayor amistad. Lo vemos en 2 Samuel, en el capítulo 1, cuando él escribe esa canción de lamento a Jonatán. Y también, como vimos anteriormente, cuando sus propios hijos deciden rebelarse contra él y buscar su vida para hacerse de su posición. En muchas cosas nos parecemos a David. Probablemente de una u otra manera hemos pasado por alguna de estas angustias. Pero, y qué bueno que es que el Señor, conocedor de todas las cosas, nos puede dar este ejemplo de un hombre como nosotros, que cometió grandes errores, que cometió errores como lo cometemos nosotros, como jefe, como empleado, como amigo quizás, puede reconocer que las situaciones, las dificultades, las angustias que él puede vivir, las puede volcar a los pies del Señor y recibir de él consuelo. Como justamente nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de nosotros. Y leemos justamente para cerrar en esta noche algunos de estos pasajes que mencionábamos sobre David. Es justamente el de 2 Samuel 24, eh, perdón, también en 2 Samuel 24, pero me estamos olvidando de un punto, cuando él eh, por su angustia se angustia del efecto que tienen sus malas decisiones en otros. Cuando él, por desobedecer la voz de Dios y tomar aquel censo, Dios le pone por delante una serie de castigos. Y todos esos castigos representaban finalmente un perjuicio para la nación, para aquellos que estaban a su cargo. Dice en 2 Samuel 24:14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Él estaba angustiado por las consecuencias de sus malas decisiones, como el impacto de esas malas decisiones habían puesto en riesgo la vida de tantas personas. Y nosotros también muchas veces nos angustiamos por las malas decisiones que tomamos, ¿no? Como hemos visto que también le pasó a David. Pero qué bueno que, al igual que David, podemos acercarnos al Señor y encontrar en Él la respuesta para nuestra angustia. No sin quizás pasar por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Leemos justamente en el Salmo que en mi angustia, decía el Salmo 118:5, invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Y en el Salmo 119 es el punto que tenemos que tomar como referencia también. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Qué llamaba atención para nosotros? Es que en un momento dado quizás nos encontremos atados, esclavizados, eh, justamente restringidos por nuestras angustias. Y como mismo lo reconoció David, el Señor es el que puede comprarnos, el que puede rescatarnos de esas angustias cuando nos apoyamos en Él, a través de la lectura de la palabra y la oración, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestro error y también poniendo, como decíamos, nuestra ansiedad sobre Él, como nos dice el, el apóstol de Pedro. Y para finalizar, quisiera justamente compartir este, este texto que mencionábamos recién.
el de, el de primera, el de Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Es algo que en la situación actual podamos estar viviendo. Pero los mandamientos del Señor son los que nos permiten librarnos de esa situación. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos deleitamos y nos agrada, en de esa angustia, invocamos al Señor y el Señor habrá de ponernos en un lugar espacioso. Que el Señor nos permita, a través de la vida y la experiencia de David, vernos reflejados y confortados de que aún en las pruebas, en las dificultades, en las angustias que podemos vivir, cuando clamamos al Señor, Él nos escucha y nos pone en un lugar espacioso. Que como David podamos decir, en medio de las distintas etapas de nuestra vida, que el Señor es siempre el que nos libra de toda angustia. Que el Señor nos bendiga.